Volvemos con más Reporte M en esta oportunidad, viernes 1 de agosto, y tenemos entrevista como todos los viernes. En esta ocasión le damos la bienvenida al arquitecto Lucas Santa. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. 1 de agosto. Así es. ¿Ya tomaste la caña ruda? Sí, vos sabés que... ¿De verdad? Antes de irme al trabajo bien tempranito, eran las 7 menos cuarto esta mañana, ya tenía la botella preparada la noche anterior, un vasito, un shot, y adentro. Así que salí con la sangre renovada. Creo que hay que tomar en ayuna. Sí, en ayuna, por supuesto. En ayuna. Ni bien abrí los ojos, me fui a lavar la cara y ahí tomé la caña. ¿Y qué trae eso? Porque la verdad que... Es una tradición. Yo me enganché un poco en Buenos Aires cuando estaba allá en Atucha. Había muchos entrerrianos, viste, que son bastante creyentes en esas tradiciones. Y bueno, tienen que ver con la Pachamama, con renovar la sangre, la conexión con la tierra. Así que bueno, me quedó esa costumbre y le hicimos honor a la causa. Viste que te puedo entrevistar yo a vos. Está bueno, me gusta ese rol, tener una faceta que la estamos descubriendo acá, Lucas. Bueno, Lucas, muy bien. Un poquito, ya sos un aficionado aquí en la casa, estuviste visitándolo el pelo, pero acá el público se renueva, ¿viste cómo es esto? Sí, o el pelo por ahí me sacó temas muy referidos a obras. Y creo que de tu lado me parece que querés encarar otras cosas. Así es, era una entrevista un poco más particular, más allá que sí, hay obras que se están ejecutando en este momento en la ciudad, lo que es el adoquinado del acceso principal a Pinares, que ha habido avance, que vos comentaste, que están a full con ese trabajo. ¿Hay proyectadas algunas otras obras que puedas contarnos antes de comenzar con el cuerpo de la entrevista? Sí, comentaba hace días atrás con respecto a la obra del centro comercial, que también pronto tenemos que ya estar interviniendo ahí el área del centro comercial en sí. Como así también con algunos barrios estamos trabajando con el tema de gas, por ejemplo, si bien es una obra de corto impacto ya, pero bueno, las gestiones y todo lo estamos trabajando ahora. También hay vecinos que nos están consultando constantemente con respecto a cordón cuneta y adoquinado, ya que ven que arrancamos nuevamente con la obra de cordón cuneta y adoquinado en Barrio Pinares, que era una promesa que tenía el intendente con respecto a ese acceso y esa calle. Y ya empieza a motorizarse y las preguntas, bueno, con respecto a eso. Así que varias cositas estamos trabajando en sí. Gestión y proyecciones que vienen muy bien también para los centros vecinales, que son por ahí reclamos que tienen de los vecinos mismos, cuestiones de las calles, el adoquinado, el cordón cuneta, como decía, pero también en estas épocas de invierno, de tanto frío que hace tanto falta el gas, ¿no? Pero bueno, como vos decís, son gestiones que llevan sus tiempos, ya sea la parte legal, la parte previa, ¿no? Y después el desarrollo técnico, la propia obra en sí, que dará su fruto, digamos, si esto llega a buen puerto y gran parte de Almafuerte se va a integrar a la red de gas natural, ¿no? Sí, me parece que tuve Fede acá explicando un viernes también anoche con respecto al gas y sí, con toda la expectativa, porque la red de gas o troncal y demás no hemos hecho nunca todavía en la gestión nosotros lo que es la red. Sí trabajamos lo que es la planta reductora en su momento junto con la provincia, pero la red de gas todavía en la gestión nuestra no. Tenemos bastante experiencia con respecto a cordón cuneta, adoquinado, se logró el 100% LED en la gestión de Rubén, y gas es una de las infraestructuras que queremos arrancar. También estamos trabajando en todo lo que es el proyecto de parque industrial, mucho proyectual. Aprovechamos estos meses de parate de la obra física y de reacomodamiento económico como para justamente seguir todas las gestiones y proyectos que tenemos planificados para que Rubén termine, a mi entender, creo que una de las mejores intendencias de la ciudad. Sí, opino lo mismo. La verdad que el trabajo que se ha hecho en el primer periodo, en lo que va de esta gestión, para sacar ese hombre, ¿no? Sí, creo que Rubén deja la vara muy alta. Próximo que venga y próximo equipo que venga, sin duda la demanda de todos nosotros los vecinos, obra, la planificación, el desarrollo, bueno, turismo, cultura, deporte, todas las áreas en sí han crecido muchísimo. Así es. Bueno, Lucas, te vimos hace unos días en Córdoba, junto a Fede, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Se hizo un trabajo conjunto entre los alumnos de arquitectura que vinieron aquí, estuvieron haciendo algún relevamiento, algunos proyectos. ¿Qué nos podés contar con respecto a esto? Ese proyecto la verdad que está bárbaro. La alianza con con todos los sectores estratégicos académicos para un gobierno local es fundamental.
nos da mucho material para... Bueno, para intercambiar, tanto de gestión nosotros como ellos la parte académica, son fuente de consulta, así que toda la relación que podamos tener con la Universidad Nacional de Córdoba en este caso es excelente. Todos estos convenios lo hizo el intendente hace un tiempo atrás, junto particularmente con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que es la que yo estudié, la casa de estudio. Estuvimos allá con la decana, con todo el área de extensión y demás. El convenio específico en esta oportunidad era que Almafuerte sea protagonista de ciertas cátedras de distintos años que tiene la facultad, particularmente lo que es urbanismo, paisajismo e historia. Esas cátedras vienen a trabajar en la ciudad de Almafuerte. Nosotros súper contentos, orgullosos. Seguro. A mí me tocó en su momento trabajar con la ciudad de Pilar y Río Segundo en cuarto año. Y cuando estaba haciendo esos trabajos yo decía, ojalá algún día esta gente conozca Almafuerte, porque el trazado de la ciudad de Almafuerte, el diseño, todo lo que tenemos en materia de cultura, el paisaje, el lago, el río, decir, para elaborar proyectos urbanos, al menos académicos y conceptualmente, y que la ciudad sea vista, ojalá algún día se ve. Y bueno, después pasaron muchos años, yo hace como 10 años ya que estoy recibido. Y volvió la posibilidad. Volvimos, trajimos más de 400 alumnos al Cine Ideal Cooperativo. Ahí Marcelo Heber preparó una charla con respecto a la historia de la ciudad. Los chicos y los profesores quedaron fascinados con respecto a todo lo que contó Marcelo Heber en su momento, desde el río, el inicio, los canales, toda la parte de la agricultura en su momento, la casa del fundador, quién fue nuestro fundador, que era un político, qué hizo, de qué manera, por qué la ciudad se planificó de esa forma. Después Rubén Dagún dio en su discurso la visión política con respecto al gobierno que lleva adelante, el proyecto político en sí, cómo lo desarrollamos, cuáles son los lineamientos estratégicos de la gestión. Y después los chicos en su momento en la visita, que vinieron todos acá al Almafuerte, salieron a recorrer la ciudad. Había, más de 400 personas yendo desde el cine hacia el lado del lago, porque los proyectos urbanos, los profes habían seleccionado 4 sectores a intervenir, donde vos elaborás proyectos de urbanismo. Y después la cátedra de paisajismo va a trabajar el borde costero en sí, todo lo que haya que preservarse, respetando la reserva que se declaró en 2021, la reserva Piedras Moras y la protección del bosque nativo, el desarrollo de toda la parte recreativa del complejo Piedras Moras. El área de acción de paisajismo va desde el remate del Allen hasta más o menos la actual casa 1916, así que los chicos van a intervenir todo eso. Y la semana pasada nos tocó con Fede ir a ver una de las correcciones de los trabajos, donde los profes, las comisiones de profesores elegían en sí los mejores 4 trabajos, expusieron todo el marco conceptual de antecedente, la investigación, y empezaban a abordar los primeros conceptos en la planimetría, el soporte natural. La verdad que el Fede quedó fascinado. Un trabajo bien integral, bien profundo, que también le sirve al municipio, porque es una documentación que le va a quedar seguramente, y trabajo para los estudiantes. Y salieron un montón de preguntas en sí. Primero, en sí, Almafuerte está empezando a verse en la provincia. Son chicos de todo el país y muchos de otras partes de la provincia que no conocían Almafuerte, no conocían Piedras Moras, y verlos con todos los folletos de turismo, investigando tanto sobre la ciudad, tiene un valor también turístico de hacer conocer nuestra ciudad a través de la universidad. Y por otro lado, un montón de preguntas para la ciudad: cómo estamos creciendo, de qué forma nos vamos a extender, altura sí, altura no. Bueno, me estás tirando algunos centros, estás dando algunos matices, y yo tengo acá algunos apuntes en torno a cómo vos ves el desarrollo urbanístico de la ciudad y lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico de Almafuerte. Bueno, en sí ahora hay varios planes vigentes de la ciudad que con los chicos estuvimos debatiendo que les falta mucha actualización. La ciudad en los últimos años, sobre todo los últimos 10 años, ha tenido un crecimiento de manera exponencial en muchos desarrollos relacionados a urbanizaciones, nuevos loteos, muchas preguntas, cabañas. Bueno, en sí un desarrollo que hay que... No es la palabra no desarrollar, es de qué forma nos vamos a desarrollar.
qué ordenamiento, qué rumbo le das. Teniendo en cuenta nuestro lago, lo pequeño que es, la cuenca en sí, las áreas protegidas. De hecho, la primera pregunta es qué no vamos a tocar y qué vamos a desarrollar y de qué forma, cómo nos vamos a consolidar. Hay áreas de la ciudad que tienen 100 años y todavía no tenemos cordón cuneta, o la infraestructura de cloaca recién ahora se está desarrollando. Entonces, un montón de preguntas de más allá de cómo va a ser el uso del suelo y cómo vamos a crecer, es desde lo público y privado, cómo nos vamos a crecer en materia de infraestructura, por ejemplo, saneamiento con respecto al agua, parque industrial, la regularización y promoción del suelo industrial. Así que hay que actualizar esos planes en sí. Hay mucho trabajo por delante en ese campo. Mucho trabajo y estamos esperando justamente esta visión académica de la facultad, juntando los mejores trabajos para ponerlos en la mesa, empezar a debatirlo. Y la planificación urbana son equipos multidisciplinarios. Si bien los arquitectos pueden tener una mirada integral de algunas dimensiones y capas de la ciudad, conlleva otras problemáticas u otras acciones, distintos profesionales que se tienen que unir, como también actores clave de la ciudad. Focus group con distintos comerciantes, instituciones, asociaciones de la ciudad. Los planes urbanos deben ser participativos para que haya una validación social. Lucas, algo vos dijiste de esto, no sé si existe alguna ordenanza que lo regule en nuestra región, aquí en la ciudad, con respecto a las edificaciones en altura, torres de departamentos, edificios de oficinas o algún tipo de construcción que, bueno, supere determinada altura. ¿Por qué te lo menciono? Vemos algunas ciudades que se han desarrollado muy rápido en este aspecto, el mismo Río Tercero, la zona céntrica y algunos otros lugares han desarrollado torres de departamentos, y vimos algunos emprendimientos también en Río Cuarto, cerca de la zona de la terminal. Bueno, hay uno de los edificios, no recuerdo el orden, pero uno de los edificios más altos de la provincia de Córdoba se encuentra ahí en Río Cuarto, después de la torre de Capital, que está aquí en Córdoba capital. Uno de ellos es Río Cuarto. ¿Cómo se maneja ese tema o cómo se proyecta o cómo se piensa la edificación en altura en Almafuerte? Hemos tenido muchas consultas con respecto a edificación en altura, edificios que se han querido hacer. Y nos parece interesante que al menos nosotros de algún lugar demos ese debate. Por ejemplo, los estudiantes están pensando diferentes alturas y diferentes escalas, obviamente pensando en la escala local, no torres puntuales por ahí que algunos se pueden imaginar 13, 15 pisos, sino de alguna forma teniendo en cuenta incluso hasta las visuales colectivas, de qué forma vamos a trabajar esas visuales junto con el lago. Muchos de los espacios que están trabajando con la Facu tienen relación con el espacio público, entonces analizan ellos qué tanta altura nos podemos elevar, cómo soporta ese espacio público la cantidad de personas, de qué forma. Y particularmente los chicos tienen ganas de hacer una actividad acá participativa en la ciudad para la Semana del Estudiante, tienen que cumplimentar con un programa que es de compromiso social y quieren justamente traer ese debate a la ciudad, altura sí, altura no, también entendiendo que se debe explicar de qué forma son las ciudades compactas. Cuando vos te consolidas en el territorio y nos dejamos de extender por ahí, dejamos de consumir tanta tierra, nos elevamos en altura, hacemos que nuestros servicios sean más eficientes, más baratos. Entonces va a haber una serie de explicaciones con respecto a los distintos modelos de ciudades, las ciudades dispersas, extensivas, compactas como la nuestra, que están diseñadas en un casco céntrico muy reducido, pero el debate lo quieren dar ellos y nosotros después, bueno, justamente juntarnos con los actores para trabajar en los planes urbanos, teniendo en cuenta también de que tiene que haber un plan de obras. Evidentemente, si en alguna parte de la ciudad nos elevamos en altura, tenemos que tener cloacas, tenemos que tener agua, que todo eso también está trabajando. Entonces, bueno, conjugar todas esas capas, digamos, desde lo académico y la gestión en sí. Esta ciudad que bien vos dijiste tiene una cuadrícula muy especial, muy similar a la ciudad de La Plata. Se tuvo en cuenta en su momento esa planificación. Hoy en día, en función de la actividad del turismo, se está desarrollando mucho lo que es la zona de la costa, del lago. ¿Cómo se puede vincular para no dejar, digamos, tan desconectada la zona céntrica con respecto al desarrollo turístico?
¿Se tiene en cuenta eso ahora? ¿Se está trabajando? En ese diagnóstico los chicos cuando estaban dando sus devoluciones como que marcaban una diferencia que había entre la ciudad y el lago. La parte norte de la ciudad que se está desarrollando de una forma y empieza a quedar un casco céntrico que necesita una renovación. Y no hablamos específicamente de una calle en particular, como por ahí nos podemos imaginar la Pedro Simolina, sino desde barrios más viejos, digamos, como Mariano Moreno o los primeros barrios, cómo te consolidan esa infraestructura y cómo vas trayendo todo ese verde que tiene el lago o todo ese equipamiento hacia áreas centrales. ¿Cómo lo vamos a conectar? Bueno, desde cartelería, iluminación, proyectos que tengan que ver con la vinculación hasta el mismo lenguaje que estás utilizando en el lago y en el río, traerlo hacia la ciudad, hasta con las tipografías de los carteles, y también había proyectos de cómo traer ese verde en sí. Por ahí muchas áreas de la ciudad nos ha quedado o hemos naturalizado el no tener hasta árboles en la vereda que nos han marcado constantemente, que tenemos todo un entorno muy verde y que tenemos una ciudad en ciertos sectores bastante como seca de árboles, una avenida frondosa o corredores verdes, pero en sí ciertos sectores de la ciudad forestación urbana. Sin forestación tal cual, algunos barrios en particular. Entonces, bueno, traer todo ese verde de la ciudad y complementarla desde ese lugar. Bien, Lucas, sabemos que está en la función pública, pero yendo a la parte privada como arquitecto profesional, digamos, ¿cuál es la tendencia, por ejemplo, que se está utilizando mucho, que vos ves que está marcada en la construcción de viviendas? ¿Qué estilos se usan? ¿Qué diseños ves vos que están predominando aquí en nuestra ciudad, por ejemplo? Mucho minimalismo, que yo digo que son clínicas prácticamente. Parece, por ahí voy a entrar a Barrio Tierra del Fundador y parecen clínicas. Pero bueno, justamente el minimalismo lo que ha traído es la construcción mediante la sencillez, todo lo que sea la geometría, la estructuración, la optimización de recursos en sí, la utilización mucho de la luz, los volúmenes. Ha ido mejorando mucho el sistema constructivo y empiezan a aparecer hasta otros sistemas constructivos, por ahí no tan populares todavía en Almafuerte, pero todo lo que sea estructura en seco y además que de a poco empieza a tener un auge. Quizás nuestro país está mucho más desarrollado y nos cuesta a nosotros pensar de que pasamos de un sistema tradicional a otro tipo de sistema, pero básicamente eso es lo que, si bien es bastante subjetivo el diseño en sí, mucho minimalismo. Eso también, lo de las técnicas de construcción, muchas veces son las tradicionales, pero como vos decís, yo creo que se va a empezar a implementar. Yo soy oriundo de Pilar, ahí hay una construcción, una casa, una vivienda que se hizo con contenedores, así que bueno, tal vez, todo lo que se hizo con el trabajo de Playa Chic, tal vez a alguien se le ocurre y pueda hacer alguna casa de ese, saliendo de lo tradicional, ¿no? Y toda la construcción va mucho, o toda la tecnología en sí, mucho más adelantada que las propias normas urbanas. O sea, claro, tenemos códigos de edificaciones muy viejos, tenemos código de edificación incluso de las veredas del año 85, muy obsoleto, y que código de edificaciones que por ahí ni siquiera nos hemos cuestionado y que han traído que hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera veredas. Entonces, hasta el recambio de materialidad es necesario cuestionarlo. Va mucho más adelantado por ahí los procesos y cambios en arquitectura, ingeniería y demás que la propia legislación vigente. Y esto se va acompañando también, vos lo ves, como estas nuevas viviendas inteligentes y sustentables, puede ser, sí, ese concepto. Cubiertas verdes, bueno, todo lo que sea estructura en seco, como vos nombraste, contenedores, ni siquiera está teniendo en cuenta en ciertas ordenanzas, o incluso, bueno, adaptar a la parte sísmica eso. Sí es cierto que vamos más atrasados, digamos, con la parte legislativa. ¿Cómo ves los efectos colaterales de la economía en el sector de la construcción? ¿Se estancó, retrocedió, siguió avanzando? ¿Cómo lo ves a este movimiento vos? Con respecto a lo que veníamos hace un par de años, bastante estancado. Por ahí me preocupa mucho más que algunas políticas de hábitat se cortaron al 100%. Nosotros, por ejemplo, por el lado municipal, teníamos gestionado 10 viviendas que había logrado el intendente junto con la Nación, viviendas sociales. Bueno, todos esos programas se cortaron al 100%, como el programa Procrear también. O sea, que eran destinados a sectores medios, o parejas, o bueno, gente que con un empujoncito podía construir su casa, y que hoy en día, lamentablemente para la generación nuestra, es
casi inviable tener una casa, porque por ahí nos hablan de créditos hipotecarios. Nos da miedo tomar créditos hipotecarios. O sea, tenemos una historia en el país que a la generación nuestra nos quedó muy marcada, y no es fácil decir, bueno, vamos a tomar un crédito hipotecario con tasas UVA. No es tan lineal esa ecuación, y creo que el Procrear, que pasó por distintos gobiernos, fue un plan de Estado. Pasó primero por el gobierno de Cristina, después lo continuó Macri, después continuó en el gobierno de Alberto. O sea, es como que hay ciertas políticas de Estado que me parece que debemos poner en la mesa, y que debemos cuestionarnos si no nos sale más, entre comillas, como país barato, que la gente tenga el derecho a la vivienda en sí, a que esté todo el mundo alquilando. Recién leía un índice con respecto al alquiler que subió un 55%. Eso por ahí lo que más me preocupa. Sí, la construcción bajó muchísimo, fue uno de los rubros que más se vio afectado, la obra pública en particular en sí. Y me parece que las consecuencias las vamos a ver más adelante. Ahora, de dato impactante, siempre es el empleo. Por ahí, cuando hablamos de público-privado, en la gestión nuestra y en la gestión de Rubén, siempre hemos trabajado lo público-privado. Público-privado es de que los vecinos vayan aportando, de que nosotros les gestionamos la obra, contribución por mejora, ese método. Exactamente, siempre lo trabajamos desde el área de vivienda, desde Cordón Cuneta, adoquinado. No es algo nuevo para la gestión nuestra. Pero, por ejemplo, hablando de una escuela, un hospital, una ruta, y es bastante difícil pensar que algo público-privado pueda funcionar. Muy bien, Lucas, me diste el pase, me tiraste la pelota justo para sacarte un tema, y de esta manera ir cerrando un poco la entrevista. Y para hablar un poquito de política, a ver, ¿cómo ves? No sé tanto de política. No, pero ¿cómo la ves vos desde tu lugar? Toda esta coyuntura, digamos, a nivel provincial, de diferentes partidos. Ahora también a nivel nacional han aparecido nuevos frentes electorales posibles que se van a presentar también para las elecciones de medio término. ¿Cómo ves todo este movimiento y cómo impacta también aquí en la política local? Me mataste con la pregunta, Marco, me mataste mal. No sé tanto de política, la verdad. Me gusta mucho la política, pero me gusta la política de acción. No es tan fácil tu pregunta. Creo que como joven, como persona individual, común, que me dedico a trabajar todo el día, me preocupan muchas cosas en realidad de la política real, que me parece, como dije recién, lo vamos a ver en los años próximos, algunas consecuencias, pero pareciera que está de moda también como ser cruel, el no ser sensible, como, bueno, agarro un micrófono y digo cualquier cosa, la falta de responsabilidad frente a un micrófono, y las personas que realmente tienen poder. Capaz que nosotros acá, personas comunes y corrientes, hablando no pasa nada, pero de figuras de presidente, senador y demás, me parece que me preocupa un poco. Por ahí al presidente no le interesan tanto las formas, a mí sí me preocupa la forma. Es fundamental, son los valores, son las formas de llegar. El respeto es indispensable. Yo entiendo eso como vos, que justamente te han elegido para que los representes, más allá de las diferencias que pueda haber, o si no lo votaste, pero lo tenés que representar igual, tenés que respetar esos pasos a seguir. Es parte de la democracia, no podés estar continuamente confrontando, insultando, pero bueno. Y después de la parte programática de gobierno, cosas a corregir, me parece que creo que a nivel país necesitamos un proyecto de país. Necesitamos políticas de Estado que realmente se continúen, que hablemos de vivienda, que hablemos del hábitat, que hablemos de la distribución territorial, que hablemos de todas las conexiones, de puertos, de rutas, qué pasa con la coparticipación, el federalismo. Me parece que hay muchos temas reales para trabajar y que se tienen que ver de una manera integral. Bueno, Lucas, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en Reporte M. No sé si quieres mandarle algún saludo. Muchas gracias por la invitación. Siempre destaco algo, lo último, así no te canso, es agradecer siempre la oportunidad a ustedes, y en particular por todo el desarrollo profesional que tenía en el último año, al intendente Rubén Dahún, que le digo quiero estudiar esto y me manda a estudiar, diplomatura que estoy haciendo. Siempre me da la oportunidad de aplicar los conocimientos al territorio, y eso es extremadamente valorable.
Bueno, Lucas, muchísimas gracias. A disposición también nosotros desde el medio. Así que en alguna otra ocasión seguiremos hablando de arquitectura, urbanismo y diseño. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, así pasaba el arquitecto Santa aquí en Reporte M. Son las 20 horas 17 minutos en toda la República Argentina.